La entrevista News llega a ustedes a nombre de El Petro, sigamos juntos. Ministerio de Ecosocialismo, sigamos juntos construyendo la patria socialista. Amigos de Venezuela News, nos reencontramos a través de este canal. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras cuentas en las plataformas de Venezuela News, las mías personales a su disposición, @Michel Caballero en Twitter, en Instagram como El Caballero TV. Hoy tenemos un invitado súper especial, se trata de Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional. También ha integrado la Comisión de Diálogo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Michel. Bueno, a tu orden. Muchos temas que tocar, ¿no? En un contexto de quizás proceso electoral del año 2024. Se ha hablado acerca de las primarias, se habla de consenso. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que no son excluyentes, ¿no? Si se hacen bien. Obviamente tendríamos que iniciarlo por el consenso, que sería previo, si no hay consenso, entonces sería previo a ir a unas primarias como otro mecanismo, pero yo creo que con cualquier mecanismo es importante si se hace bien, pues si están creadas las condiciones para que pueda ocurrir. Ahora, yo en mi preferencia, Timoteo Zambrano, creo que por la situación que vive Venezuela, por un rechazo que hay de manera importante en el liderazgo político, yo creo que deberíamos marchar hacia el consenso. Creo que eso abriría una enorme posibilidad de debate, de diálogo con todos los sectores de la vida nacional en la búsqueda de un candidato que puede ser de la alianza o no. Es decir, ¿Cómo llegar a un acuerdo tomando en cuenta lo que ha sido la fractura de la oposición para definir candidaturas? Recientemente, por ejemplo, pasó en las regionales, en el caso de gobernadores, donde inclusive sacaron un buen caudal de eso votos. pasa por el reconocimiento, es decir, nosotros reconocemos a ese sector llamado el G4, que no sé si se mantiene, o ahora son G3 o G2. El punto es que ellos no reconocen a esta oposición democrática, moderada, que hace vida en el Parlamento y que está agrupada en la Alianza Democrática y que tenemos una potencialidad de voto importante demostrado en las mega elecciones del año 2021. Por eso te decía, es difícil porque no hay reconocimiento. Pero ¿qué puede ocurrir entonces si no hay esa unidad orgánica, esa unidad estructural entre todas las fuerzas políticas para determinar un método que incorpore a todo el mundo, incluso un método que sea bastante abierto, con condiciones pactadas entre todos los factores y el reconocimiento de todos los factores? Entonces, ¿qué puede ocurrir, Michel? Mira, yo creo que en Venezuela están dadas las condiciones, por lo menos hoy, no sé si el próximo año estarán, pero por lo menos hoy, visto esta situación de confrontación en el marco de los sectores opositores y de la poca posibilidad de acuerdo, están dadas las condiciones para que ese 60% que no votó en las elecciones del 21 de noviembre del año pasado, termine, digamos, señalando con sus preferencias electorales a un candidato. Imagínate tú a alguien, una mujer u hombre, que termine teniendo el favoritismo de ese 60%. Es imbatible. Sería imbatible, eso es lo que yo digo del outsider, ¿no? Ahora, no es que yo quiero eso, yo lo que digo es que están dadas las condiciones para que eso ocurra y alrededor de esa candidata o de ese candidato, sin duda alguna, se producirá la tan deseada unidad, ¿no? ¿Quién podría ser ese candidato, por ejemplo? No, mira, pues... ¿Qué nombre cree usted? No, se puede haber pasado hoy por aquí, por el frente. Bueno, pues se ha barajado nombres, por ahí está el nombre, por ejemplo, de Lorenzo Mendoza. No, pero bueno, más allá de eso, yo digo que los hay puede estar en cualquier parte en este momento y no sabe, ¿no? Yo la verdad que no tengo ni idea. Surgirá. ¿No hay acuerdo o reconciliación en esa otra oposición de G4 o G3, como usted comenta, por ejemplo, el sector de Ramos Ayú? Bueno, lo lógico es que pudiéramos tener un acuerdo, pero yo lo veo muy lejano, o sea, para no decir imposible, pero lo veo muy lejano. Y
por lo que te decía, eso parte del reconocimiento y ahí no va a haber reconocimiento nunca de esos sectores con relación a reconocer que somos un factor los de la Alianza Democrática. Nosotros lo reconocemos y no tenemos problema para dialogar con ellos, pero eso no lo veo, no lo estoy viendo factible. Pues en este momento a lo mejor eso cambia y entramos en otra realidad. Este señor, este factor Guaidó se desinfló. Este señor que siempre ha hablado de gobierno de transición, Bueno, elecciones eso, libres. no, ya eso no existe, ya eso. Fíjate, aquí hubo un hecho incontrastable. El año diciembre del 2020, en las elecciones parlamentarias, uno de los objetivos, ¿no?, estratégicos que nosotros buscábamos con esa elección era justamente anular la dualidad de poder. Y ocurrió. Fíjate que al día de hoy, un poco, que un año y tanto después, bueno, 3%, 2%, es decir, no existe en las preferencias electorales de los ciudadanos. De tal manera que lo que viene ocurriendo es que ellos mantienen México, ¿para qué? Para vender un conflicto afuera que no existe adentro, porque aquí hay una normalidad política. Claro, hay otras situaciones económicas, pero eso va para la economía. Por eso nosotros hemos venido planteando la necesidad de eliminar ya, de anular México, traerse el diálogo para acá, cerrar bien México y traerse el diálogo para Venezuela. Obviamente no a partir del conflicto, sino a partir de la economía, porque ahí hace falta un gran acuerdo nacional en materia económica para recuperar el salario, los puestos de trabajo, para luchar objetivamente contra las sanciones que nos han hecho un daño criminal al país. Ya vamos a eso, pero ¿qué representa este señor Guaidó? Porque usted muy bien lo dice, hay escenarios donde se ha sentado, hay una especie de ilusión de un supuesto gobierno que él llama legítimo, pero que realmente interino, que en la práctica, digamos, mira, no Michelle, existe. Yo no tengo ni idea qué pasa con Guaidó. Tú me preguntas y yo no sé. Yo no sé en qué anda. Fíjate tú que incluso yo tengo dudas que ellos participen, que Guaidó participe en las primarias. Yo creo que no va a participar. En las primarias que esas son unas primarias de yo con yo, como dice el refrán popular, entre ellos mismos. Yo no creo que él participe en esas primarias, ¿por qué? como no creo también que Leopoldo pueda participar en las primarias. Significa que son unas primarias sui generis. Yo creo que ellos tienen más o menos ya quizás predeterminado quién puede ser el candidato que pueda surgir de una primaria donde no va a estar presente el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto será manual, o sea, tiene demasiado... ¿Un parapeto? Claro, yo creo que esas primarias son un parapeto. Yo creo que son muy limitadas, para no decir que es un parapeto, pero yo creo que van a ser muy limitadas y muy reducidas, ¿no? Por eso, si del lado de la Alianza Democrática, si pudiéramos tener un acuerdo, obviamente, no serían unas primarias con esas características, serían unas primarias donde participe el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que tengamos un reglamento común. Es decir, sería una primaria pactada con todos los factores que puedan intervenir en las primarias, no que un factor te imponga todo. Si son limitadas y ya hay nombres o ya tienen un nombre, ¿quién sería? Mira, yo, conociendo el paño, como dice, yo creo que eso puede ser ya, eso lo pueden tener cocinado para Manuel Rosales, ¿no? Creo que sí, o sea, es un gobernador de estado y bueno, y creo que hará valer esa condición, ¿no? Hay un tema importante y le pregunto por este tema de Guaidó, el tema de que se sigue promoviendo el tema de las sanciones, ¿no?, de estas medidas coercitivas. ¿Qué fuerza tiene que ver usted en el pueblo venezolano con todo lo que se ha pasado y sobre todo con el acercamiento que ha tenido el gobierno venezolano con los Estados Unidos, sobre todo recientemente? Bueno, por eso ese es otro de los factores que yo he venido planteando, de cerrar bien México y traerse el diálogo para Venezuela, porque ¿por qué se crea México? Pues eso tiene relación con tu pregunta. Se crea por dos razones. Una, el gobierno americano había decidido no tener conversaciones directas ni negociaciones directas con el gobierno venezolano, entonces requería tener una interlocución. Inventan México para que esa interlocución la lleve el G4 de parte de los americanos. Hoy ya no es necesario porque ya el gobierno americano tiene negociaciones, conversaciones directas con el gobierno venezolano. Y lo otro es lo que te decía anteriormente,
que el G4 usa México para vender un conflicto afuera que no existe adentro. Entonces, ya esos dos elementos que le dieron, digamos, vida a México no existen. Ahora, tienen que cerrarlo bien. Los acuerdos energéticos que tengan los dos gobiernos deberían refrendarlo en México y traerse ese diálogo para Venezuela y abrir un nuevo diálogo en Venezuela más incluyente, más inclusivo, con todos los distintos sectores de la vida nacional. A partir de ese diálogo y de ese encuentro con los Estados Unidos, aparentemente como resultado, se han levantado algunas de estas sanciones, restricciones de Estados Unidos con Venezuela, sobre todo en el tema energético y petrolero. Recientemente vimos inclusive a Macron solicitándole a Biden que pudiera interceder para que se levantaran las sanciones contra Pero está Venezuela. muy lento todo todavía, ¿no? Bueno, todavía no, pero entre no se han concretado, no se han implementado lo que anuncian, ¿no? Pero y entre eso, vamos a esperar que eso se implemente. Pues. Entre eso, y hablando del diálogo de México, se ha hablado, por ejemplo, la negociación para la libertad de Alex Saab. ¿Estaría entre esos acuerdos que creen? Bueno, no conozco cómo está eso, la verdad que te confieso. Pero que... en el caso de México, digamos, fue una exigencia del gobierno, su incorporación. Claro, pero ahorita en este momento, no sé si eso está en la negociación, es admitido en la negociación como tema entre el gobierno americano y el gobierno venezolano. No te lo pudiera decir porque no lo conozco. ¿Pero qué piensa usted acerca de...? Digamos. No, bueno, yo creo que el gobierno mantiene todas sus peticiones, todas sus exigencias. Ahora, no sé hasta dónde esas exigencias son satisfechas por la otra parte, ¿no? Lo que digo es que yo celebro que hayan negociaciones directas. A mí me parece que eso es importante, ¿no? Y a partir de esas negociaciones directas puede conseguirse mayores acuerdos entre los dos gobiernos y que, bueno, si quieren, si se puede cerrar México, que lo refrende México y se vienen a Venezuela. ¿Ser oposición es un negocio o es un buen negocio lucrativo para ciertos sectores? Me refiero a Guaidó y a Leopoldo López, porque ellos hablan de elecciones, pero después se retractan o no participan, o participan pero sí, pero no. ¿Es un negocio para ciertos sectores? Bueno, yo lo que creo es que vivir fuera es un asunto que demanda muchos costos, ¿no? Y mantener el conflicto, la idea de un conflicto que no existe adentro, le puede dar réditos importantes a los que están en esa política. Eso sí, haciéndole un daño tremendo al país porque solicitan constantemente sanciones y más sanciones. Eso daña la economía, daña a la gente, a los más vulnerables, y en general, ¿no?, al país. Ahora, hay que hacerse la pregunta, ¿no? Hay una cantidad de activos que están en manos de ellos y esos activos no tienen control, no hay un control por parte de una institución como la Contraloría General de la República. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Hay corrupción en ese control? interinato? Bueno, yo no puedo decirte que tengo una prueba de nada. Pero no hay control y presumimos que al no haber control obviamente se generan niveles de corrupción incontrolables, ¿no? Entonces lo lógico sería es que en el marco de lograr una normalidad internacional todos esos activos regresen a manos del Estado venezolano y que sea administrado por el Estado. Eso sería lo correcto y no por individualidades, por instituciones que son ficciones, que no existen, ¿no? Pero bueno, eso será un proceso que vemos que puede ser más largo de lo que pudiera ser, ¿no? Ya quedó anulado y le pregunto en favor del desarrollo del país. Usted ha hablado de acuerdos políticos que han permitido que el país mejore, sobre todo en la estabilidad política y que se vive en Venezuela quizás una situación que es muy distinta a la que ciertos sectores quieren vender de Venezuela en el exterior. Ese sector radical que fue denunciado como entreguista o de querer vender al país, quedó anulado. Me refiero específicamente al G4. Ese sector quedó anulado. Bueno, fíjate, yo creo por que esta otra oposición. No, yo creo que hay una situación precaria de ese sector. Ellos tienen, me imagino, el debate de su retorno, muchos de ellos, ¿no? Si regresan o no, y los que han regresado se dan cuenta que lo que dejaron ya no existe, ¿no? Porque el país cambia, el país tiene una dinámica en todos los sentidos. Entonces, obviamente,
si tu periodo de adaptación, de conocer de nuevo la realidad esa realidad que ya es distinta a la que tú dejaste, es un proceso complejo, ¿no? Y además las normativas cambian, ¿no? Que también es importante, porque tú de repente vas al campo electoral, y resulta que cuando tú llegas al campo electoral hay nuevas normas, hay un desarrollo de la legislación, entonces, bueno, no entiendes muchas veces cómo es esa nueva normativa, entonces todo eso cambia. Por cierto, muchos de estos sectores o de estas personas estaban en el exterior, muchos regresaron para el proceso regional y muchos decían que en Venezuela había una dictadura feroz, que se perseguían a los adversarios políticos. Le pregunto a usted, sobre todo porque usted participó en el proceso que tuvo que ver con la selección del nuevo CNE, los avances que ha habido con el caso del TCJ, así como otros elementos. ¿En Venezuela hay una dictadura? Le pregunto. Mira, yo no hablo de dictadura, es decir, nosotros reconocemos las elecciones del 2018 en la cual participamos, ¿no? Participamos con un candidato que se llama Henry Falcón, que fue el candidato nuestro en el 2018 y reconocimos esas elecciones. Bueno, y además todo el proceso que hemos tenido de diálogo, firmamos un acuerdo el 16 de septiembre del 2019 y ese acuerdo es el que nos ha traído hasta acá. Tú has mencionado varios temas que han ocurrido, que son parte del acuerdo. Nuevo CNE en el 2020, agosto del 2020, que nos permitió llegar a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, lo cual elegimos una nueva Asamblea Nacional. Ese consejo fue para administrar esas elecciones. Luego, una vez instalada la nueva Asamblea Nacional en el 5 de enero del 2021, ahí iniciamos el proceso de designación de un nuevo CNE, que es el que está actualmente, un CNE que coincide todo el mundo, que es equilibrado. Bueno, y ese llevó ese horizonte electoral que teníamos para ese momento, que eran las elecciones del 2021, las mega elecciones. Y ahora tenemos ese mismo Consejo Nacional Electoral, va a administrar las elecciones del 2024, que son presidenciales, y la mega de la mega, porque en el 2025 hay unas elecciones mucho más grandes que las que tuvimos en el 2021. Pues, ¿se sostiene esa tesis? Bueno, ahí está, procesos electorales que además el haber creado estas condiciones ha permitido que todos ellos participen. Ellos han participado en casi todas esas elecciones. No participaron formalmente en el 2020 las parlamentarias, pero gente suya sí participó en los distintos estados. De tal manera que yo creo que ellos hoy reconocen su grave error no haber participado en las parlamentarias, porque están fuera del Parlamento. Entonces, bueno, el país sigue construyendo esa normalidad. Ahora, ¿qué no hemos construido? O sea, construimos la normalidad interna, una normalidad política que vivimos, pero nos falta la normalidad internacional y ese es un desafío que debe tener el nuevo diálogo, lograr la normalidad internacional. ¿Venezuela se está arreglando? Bueno, así dicen, ¿no? Alguna gente por allí. Ha habido avances. Hay avances, hay mejoras, sin duda alguna. La dolarización ha sido importante. Nosotros acabamos de aprobar en el Parlamento la ley que crea las zonas económicas especiales, que va a ser muy importante para el desarrollo económico del país, porque va a permitir que las sanciones no tengan ningún impacto en ese marco, ¿no? Y eso va a ser muy importante. También hay unos hechos importantes, que la región electoralmente está sufriendo cambios importantes. La elección de Petro en Colombia va a permitir, sin duda alguna, que el país ya no siga aislado. Pues nosotros hemos sufrido un aislamiento enorme por todos los flancos del país. Llegó un momento en que no teníamos por dónde salir. Solo nos quedaba una ventana, que era República Dominicana, y ya hoy podemos decir que tenemos Panamá, podemos salir a Europa, varias aerolíneas, se va a abrir la frontera y, bueno, ya está abierta la frontera, pero muy limitado. Pero sin duda alguna rescataremos el intercambio comercial, habrá nuevas relaciones diplomáticas que no existen hoy en día con Colombia, y eso, ahí yo sostengo que ahí acaba el aislacionismo con esta apertura con Colombia,
porque, bueno, el intercambio comercial en el corto al mediano plazo puede llegar a unos 10.000 millones de dólares al año, que sería un impacto importantísimo, y con las zonas económicas especiales que seguramente habrá en la zona de San Antonio, en esa zona, Ureña, bueno, impactará mayormente en la economía del país. Unas preferencias que marque, electoralmente hablando, ese 60% que no votó en el 2021 en las megaelecciones, sin duda el que marque esa preferencia será la candidata o el candidato ganador. Bueno, y te digo algo más, ese outsider, cuando yo hablo del outsider, es general para todo el mundo, gobierno y oposición, porque incluso puede insurgir un outsider de ese chavismo descontento, puede darse también ese fenómeno, pero al final del día el outsider lo acompañan todos los factores, no es que solamente en el marco de la oposición. Esos serán acompañados por ese chavismo de contento que acompaña. Pero no me asoma nombre en el caso de no, porque el outsider, eso lo desconocemos. Por eso te decía, a lo mejor tú estás en la panadería comprando pan y lo tienes al lado y tú no sabes. Fenómeno y después Colombia. te acuerdas y dices, oye, pero yo compré pan con este señor o con esta señora. Excelente. Bueno, Timoteo Zambrano, para Venezuela News, bien importante este análisis que se está haciendo de cara al proceso electoral del año 2024. Y del 2025, que van pegadas las dos. ¿Podría adelantarse la elección, como ya usted lo comenta? Sí, yo creo que se puede adelantar las elecciones de gobernadores para el 2024. Bueno, pero eso lo adelantaría el gobierno por un interés electoral. Eso va a depender cómo arribemos en el 2024, cómo están las encuestas. De ahí se va a determinar lo que te estoy comentando, que se adelanten la de gobernadores, 1. 2, y eso va a definir la fecha de las elecciones. Si las encuestas no favorecen al gobierno, las elecciones serán en el primer trimestre del 2024. Si las encuestas favorecen al gobierno, será a finales de año. ¿Quién está más preparado para una elección presidencial? ¿El presidente Maduro o la oposición? No, yo creo que la Alianza Democrática totalmente preparada por unas elecciones. ¿Está preparada? Totalmente. Entonces, ahí yo no tengo duda. Yo lo digo, a pesar de que no tiene candidato. Bueno, pero tiene varios precandidatos. Okay. Pero yo no, tampoco, eso implica que el gobierno no está preparado. El gobierno está también preparado. Es más, el sentido de tener la megaelección que se celebraron el año pasado era un poco para tener 2 años de preparación de ambos sectores para la justa electoral del 2024 y del 2025. Excelente. Timoteo Zambrano, exclusivo gracias. Para Venezuela News. Aquí, bueno, se escuchan todas las voces, las distintas maneras de ver la política nacional, en este caso pensando en el año 2024 y lo que tiene que ver con el proceso de diálogo y estas mal llamadas sanciones, que no son más que medidas coercitivas ilegales. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad por acá, por Venezuela News. Se les quiere. Chao.